El examen que ninguno de los dos podía imaginar. Nadie en el restaurante podía imaginar que la camarera de uniforme gris que servía el café esa mañana era la mujer más poderosa del sector gastronómico del país. Y mucho menos que el cliente al que atendía desempeñaba un papel que nadie esperaba. El restaurante Cima era un lugar en el que se hablaba en voz alta de cada detalle. Manteles de lino belga, sillas tapizadas en cuero italiano color champán, ventanas de suelo a techo que mostraban los jardines perfectamente podados del distrito financiero bajo el brillante sol de la mañana. Un menú para el que había que reservar mesa con 3 meses de antelación. Elena Vargas lo sabía todo sobre Cima. Sabía el precio de cada plato, el origen de cada ingrediente, el nombre de cada empleado. Lo sabía porque Cima le pertenecía. A sus 45 años, Elena había construido un imperio gastronómico desde cero. Hija de un cocinero y un taxista, Elena había comenzado a trabajar a los 16 años, lavando platos en un pequeño restaurante de barrio. 30 años después, era propietaria de 22 restaurantes en 8 países y tenía una fortuna estimada por las revistas de negocios en $800 millones. Sin embargo, ese martes por la mañana, Elena Vargas vestía un uniforme gris con el logotipo de Cima bordado en el pecho y llevaba el cabello recogido con un modesto pañuelo. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, sostenían una cafetera de servicio, y sus ojos, entrenados para detectar oportunidades de negocio, se fijaron en el hombre sentado en la mesa principal del salón. Carlos Mendoza, 48 años, el crítico gastronómico más influyente de Latinoamérica, un consultor de restaurantes cuyas críticas pueden arruinar un negocio de la noche a la mañana o convertirlo en un destino internacional. El propietario de una consultora que Elena quería comprar para expandir su cadena a Europa. Llevaba semanas intentando reunirse con él por los canales oficiales. Carlos Mendoza no respondía a los correos electrónicos de los empresarios, no aceptaba reunirse con propietarios de cadenas de restaurantes. Era famoso por menospreciar el término industrialización de la gastronomía que utilizaba para definir empresas como la de Elena. Sin embargo, sus negocios se complementaban a la perfección. Elena necesitaba lo que Carlos tenía: sus contactos en Europa, su reputación entre los críticos internacionales y su red de chefs con estrellas Michelin, algo que no se puede comprar con dinero. Por eso se había disfrazado de mesera. Por eso, 2 horas antes de la apertura del restaurante, había llegado a las 5 de la mañana y había convencido a Marta, la jefa de sala en quien confiaba y la única persona que sabía la verdad, para que la incluyera en el servicio de desayunos. «Señora Vargas», susurró Marta con los ojos muy abiertos cuando Elena llegó con su uniforme. «Esto es una locura. Mis mejores ideas siempre lo han parecido», respondió Elena con sencillez. El plan era observar a Carlos Mendoza en su entorno natural. Cómo se comportaba con el personal, cómo se relacionaba con su entorno, si era el tipo de persona con la que se podía hacer negocios. Elena había aprendido hacía décadas que los grandes negocios no se cerraban con contratos, sino con el carácter. Y la única forma de ver el verdadero carácter de alguien era observarlo en los momentos en los que creía que nadie lo estaba mirando. Carlos Mendoza había llegado a las 9 en punto solo, con un cuaderno y un bolígrafo. Se sentó como alguien que conoce bien el lugar, sin necesidad de que le guiaran. Saludó con una inclinación de cabeza a Andrea, la joven mesera de 27 años que le atendió, y pidió un café solo sin azúcar antes de abrir su cuaderno. Elena lo observó desde lejos durante 15 minutos mientras atendía a las otras mesas. Carlos leía, tomaba notas y miraba a su alrededor con la expresión evaluadora característica de alguien que siempre está analizando. Pero había algo más, algo que Elena no esperaba. Cada vez que Andrea pasaba por delante de su mesa, Carlos levantaba la cabeza brevemente y la saludaba. Cuando el joven ayudante de 22 años que limpiaba las mesas vecinas chocó accidentalmente con la silla de Carlos con su carrito, este se giró y solo dijo: «No pasa nada». No se enfadó, no lo menospreció. Interesante. Elena decidió que era el momento de acercarse. «Buenos días», dijo modulando su voz para que sonara más suave de lo habitual. «¿Le traigo algo más?», preguntó. Carlos levantó la vista de su cuaderno. Tenía los ojos oscuros y directos, del tipo que se comunican sin necesidad de hablar. Lo observó durante un momento, no con la mirada evaluadora de un cliente hacia un mesero, sino con algo diferente. «Otro café, gracias», dijo tras una breve pausa. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó Carlos. Elena parpadeó para sus adentros. No era la pregunta que esperaba. «Unos años», respondió con cautela. «Este es un lugar bonito», dijo Carlos mirando el salón con expresión sincera. «Se nota que los que lo gestionan prestan atención a los detalles y al equipamiento». Elena no pudo ocultar el pequeño orgullo que sintió. «¿Al equipamiento?», preguntó.
Los empleados se mueven con seguridad, dijo Carlos, señalando sutilmente a Andrea, que estaba tomando nota en otra mesa. Esto no ocurriría en un ambiente tenso. Cuando el personal recibe un buen trato, se nota en su forma de caminar, dijo. Elena se quedó en silencio por un momento. Esa era precisamente la filosofía sobre la que había fundado su empresa. 30 años resumidos en 2 frases por un hombre que se suponía que la despreciaba. Les traeré el café enseguida, dijo, y se alejó sin delatar sus sentimientos. Cuando regresó a la gasolinera, Marta la esperaba con las cejas arqueadas. ¿Y bien?, preguntó. Es más complicado de lo que pensaba, murmuró Elena. Los siguientes 40 minutos lo cambiaron todo. Elena había vuelto con el café. Lo sirvió con cuidado. Pero, al girarse para volver, el borde de su delantal se enganchó en el borde de la mesa y la cafetera que aún sostenía se inclinó peligrosamente. El café caliente se derramó sobre el cuaderno abierto de Carlos. Por suerte no cayó sobre su ropa, pero las páginas con notas de semana se mojaron al instante. Todas las notas que Carlos había tomado se habían echado a perder. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Elena esperaba una reprimenda, quizás una queja, probablemente una queja formal al gerente. En un restaurante de esta categoría, cuando un mesero arruina el trabajo de un cliente, eso es lo que suele pasar en 9 de cada 10 mesas. Lo que no esperaba era que Carlos Mendoza cerrara con total tranquilidad el cuaderno mojado, lo dejara a un lado y la mirara directamente a los ojos. ¿Está bien?, preguntó. Elena lo miró sin entender. «No lo entiendo», preguntó. «Usted», dijo Carlos señalando la cafetera que Elena sostenía con las manos, que aún temblaban ligeramente. «¿Está bien?». A veces cuando ocurren accidentes como este, la adrenalina, continuó diciendo. «Sí», dijo Elena, comprendiendo lo que había pasado. «Señor, lo siento mucho». «Su libreta», dijo. «El papel», dijo Carlos, encogiéndose de hombros con una sinceridad imposible de imitar. «Lo importante es que no se haya quemado». Se detuvo un momento. «Y perdón, pero toda la mañana me han mirado como si esperaran que hiciera algo terrible», dijo. Parecía haber comprendido algo. Elena sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente bajo sus pies. «No entiendo a qué se refiere», dijo, controlando perfectamente su voz. «Claro que lo entiendo», dijo Carlos, sonriendo por primera vez, y su sonrisa era sincera, sin agresividad. «Yo haría lo mismo en su lugar». Antes de que Elena pudiera responder, se abrió la puerta principal del restaurante, y entró Roberto Mendoza, el director general de Elena. Cuando lo vio con su uniforme de mesero y la cafetera en la mano, la expresión de su rostro fue la de alguien que había visto algo que nunca esperaba ver en su vida profesional. «Señora Barr», comenzó a decir. «Roberto», dijo Elena, silenciándolo con una mirada que había perfeccionado durante 30 años. Roberto cerró la boca al instante. Pero el daño ya estaba hecho. Carlos Mendoza había visto ese diálogo. Había visto cómo Roberto se detenía de repente con una sola mirada de la camarera. Había visto cómo la postura de Elena cambiaba por completo en ese momento, pasando de ser una empleada de servicio a la dueña del negocio. Carlos miró su cuaderno mojado, luego miró a Roberto, que se había quedado paralizado en la entrada. Luego miró a Elena. «Vargas», dijo con voz tranquila. «Elena Vargas». Debería haberlo notado antes. El salón se quedó en silencio por un momento. Andrea miraba sin comprender desde dónde estaba. Marta apretaba un trapo en sus manos en la barra. Elena tomó una decisión en un segundo. Dejó la cafetera sobre la mesa, se quitó el gorro y se soltó el cabello que le caía sobre los hombros. «Sí», dijo simplemente. «Elena Vargas, propietaria de este restaurante y de 21 restaurantes más, y tú, Carlos Mendoza, el asesor que lleva 3 meses ignorando mis correos electrónicos». Carlos la miró con la misma franqueza. «¿Y decidiste disfrazarte de mesero para hablar conmigo?», preguntó. Se preguntaba por qué había hecho algo así. «Decidí observarte antes de hacerte una oferta de trabajo», dijo Elena, sentándose en la silla de enfrente sin esperar a que la invitaran. «Necesitaba saber cómo eres cuando crees que nadie importante te está observando». «¿Y?», preguntó Carlos esperando. «Trataste bien a mi personal», dijo Elena sin rodeos. «Eso es más importante que cualquier currículum». Carlos se quedó en silencio un momento. Luego abrió con cuidado su cuaderno mojado y buscó una página que aún se pudiera leer. Giró el cuaderno hacia Elena. Le llevó un segundo comprender lo que veía. Era una lista. En la parte superior estaba su nombre. Debajo las características de su empresa, sus restaurantes, su estilo de gestión. Todo estaba escrito con una letra pequeña y metódica. En la parte superior ponía observaciones de campo. Cima, martes. Elena levantó la vista hacia Carlos. «Llevo 3 semanas visitando sus restaurantes de incógnito», dijo Carlos con voz totalmente tranquila. «Antes de rechazar o aceptar cualquier oferta de trabajo, necesito saber cómo trata el dueño del negocio a sus empleados cuando cree que nadie importante lo está observando», dijo.
Era como una contraofensiva. Ambos habían hecho lo que creían correcto sin saberlo el uno del otro. Luego hubo unos segundos de silencio. «Usted también me estaba evaluando», dijo Elena finalmente. «Por supuesto», dijo Carlos tomando el cuaderno mojado. «Y si le sirve de algo, sus empleados hablan de usted con un respeto que no se puede comprar. Es algo poco común en este nivel de trabajo», dijo. Elena miró la lista del cuaderno, su nombre, sus restaurantes, semanas de observación silenciosa de las que ella no se había dado cuenta. En sus 30 años de carrera profesional, nadie la había sorprendido así. «Entonces los dos estábamos haciendo exactamente lo mismo», dijo Elena lentamente. «Exactamente lo mismo», asintió Carlos. «La diferencia es que yo lo he estado haciendo durante 3 semanas y tú solo una mañana», respondió. «¿Y cuáles son tus resultados?», preguntó Elena con la franqueza que la caracterizaba. Carlos cerró el cuaderno. «Que su empresa no se basa en las relaciones públicas, sino en principios reales. Que sus empleados no actúan como si le respetaran, sino que realmente le respetan. Y que usted es lo suficientemente inteligente como para disfrazarse de mesero, pero demasiado impaciente como para esperar más de 40 minutos para ver los resultados», dijo. Elena sonrió a pesar de no querer hacerlo. «Lo último es totalmente cierto», respondió. «Mis conclusiones son positivas», continuó Carlos. «Pero antes de evaluar cualquier propuesta tengo una pregunta», dijo. «Diga», dijo Elena. «El café que arruinó mi libreta», dijo Carlos mirándola directamente. «¿Fue un accidente?», preguntó. Elena le devolvió la mirada. «¿Es importante?», preguntó. «Sí», respondió Carlos. Hubo una pausa. «Fue un accidente», dijo Elena finalmente. «Pero debo admitir que en ese momento pensé que su reacción era demasiado buena para ser real», añadió. Carlos asintió lentamente con la cabeza. «Y la mía también. Cuando lo vi», señaló a Roberto que seguía de pie incómodo junto a la entrada. «Pensé que era el gerente encargado de asegurarse de que tuviera una buena experiencia. Es una táctica típica que utilizan los restaurantes cuando saben que va a venir un crítico». «No es así», dijo Elena. «Es mi director general. Y esta mañana le envié un mensaje diciéndole que tenía que venir a Cima, pero sin explicarle el motivo. El pobre hombre no entiende nada de lo que he estado haciendo durante las últimas 3 semanas». Carlos miró a Roberto, que parecía haber decidido que lo más seguro era quedarse donde estaba. «¿Te importa si te propongo algo diferente?», dijo Carlos. «Te escucho», dijo Elena. «En lugar de una reunión formal con presentaciones y previsiones financieras», dijo Carlos, «¿qué tal si empezamos por aquí? Tú y yo, sin asesores, abogados ni directores que no entienden nada», preguntó. «¿Aquí?», dijo Elena, mirando hacia la sala, donde había clientes desayunando en 3 mesas y haciendo caso omiso de todo lo que estaba pasando. «Ahora», dijo Carlos, señalando la silla en la que estaba sentada Elena. «Ya estás en el lugar adecuado, solo tienes que quitarte el delantal». Elena miró el delantal de camarera que aún llevaba puesto, se lo quitó con cuidado y lo dejó sobre la silla vacía que tenía al lado. Estaba un poco nerviosa. Roberto llamó sin levantar la voz. Roberto cruzó el salón en 10 pasos. «Señora Vargas», dijo, «llama a mi asistente. Cancela todas mis citas de esta mañana. Una pausa. Y tráeme un café». «Esta vez sin uniforme», dijo. La expresión de alivio en el rostro de Roberto era casi cómica. «Enseguida, señora», respondió. Cuando Roberto se alejó, Elena se volvió hacia Carlos Mendoza con la determinación de quien ha construido un imperio. «Bien», dijo, «hablemos». Carlos abrió su cuaderno mojado en una página que aún se podía leer y tomó su pluma. «Empecemos por el principio», dijo. «¿Por qué Europa?», preguntó. Y mientras el sol de la tarde iluminaba los jardines perfectamente podados del distrito financiero, 2 personas que se habían observado en silencio durante semanas finalmente comenzaron a verse de verdad. Ahora podían hablar de cosas reales. Sin embargo, ninguno de los dos sabía aún que esa conversación daría lugar a algo mucho más complejo que un acuerdo comercial, y antes de que terminara la semana, uno de los dos tendría que tomar una decisión que podría hacerle perderlo todo, algo que ningún contrato podría comprar. La conversación duró 3 horas. No era la reunión que Elena había planeado. No había presentaciones con gráficos impresos en papel brillante, ni previsiones financieras. No había asesores jurídicos tomando notas ni asistentes esperando en silencio en un rincón. Solo 2 personas sentadas frente a una ventana con vistas a los jardines, hablando con una franqueza que ninguno de los dos había planeado. Carlos hacía preguntas que nadie hacía en las reuniones de trabajo normales. No preguntaba por los márgenes de beneficio ni por las estrategias de expansión. Preguntaba por los orígenes. «¿Por qué la gastronomía?», preguntó 20 minutos después, colocando el bolígrafo sobre el cuaderno mojado, negándose a soltarlo. «Mi madre cocinaba para una familia rica cuando era niña», respondió Elena sin pensarlo. «Durante años vi cómo trataban su trabajo como si no tuviera valor, como si alimentar a la gente fuera algo sin importancia.
Decidí demostrar que la comida es cultura, arte y comunidad, y que quienes la crean deben ser tratados como se merecen, respondió. Quizás esta respuesta pudo parecer un poco dura, pero ella prefirió ser directa. Carlos escribió algo. ¿Y lo has demostrado?, preguntó. Todos los días, respondió Elena sin arrogancia. Pregunta a cualquier empleado de mis restaurantes cuánto tiempo lleva trabajando conmigo. La media es de 11 años, en un sector en el que la media de permanencia en el puesto de trabajo es de 18 meses. Carlos levantó la vista de su libreta. Lo sé. Lo he comprobado, dijo. Elena lo miró. ¿Cuánto tiempo lleva investigando mi empresa?, preguntó. 6 semanas, respondió Carlos cerrando su libreta. Cuando su asistente me envió el primer correo electrónico, mi reacción instintiva fue ignorarlo. Las cadenas de restaurantes de lujo suelen significar lo mismo, más imagen que esencia, empleados desechables, clientes vistos como números. Pero algo me impulsó a buscar su nombre, y lo que encontré no coincidía con lo que esperaba. ¿Qué encontró?, preguntó Elena. Una mujer que mientras el sector recortaba salarios, llevaba 30 años subiéndolos. Una mujer que cerró 3 restaurantes rentables porque las condiciones del edificio no eran seguras para sus empleados. Una mujer que rechazó un contrato de $2 millones porque la cadena hotelera exigía que sus camareros trabajaran sin días libres durante la temporada alta. Carlos la miró directamente. Eso no es gestión empresarial normal. Es fe, dijo. Elena era una persona atenta a todo. Elena le devolvió la mirada. La fe también puede ser un buen negocio, respondió. Lo sé, dijo Carlos sonriendo. Empleados felices, clientes felices, restaurantes llenos. Pero la mayoría de los empresarios descubren esta fórmula de forma burlona como una estrategia. Tú la has descubierto de forma humana. Hay una diferencia. Estas palabras cambiaron el tono de la conversación. Dejaron de hablar de negocios y empezaron a hablar de filosofía, sobre por qué es importante tratar bien a las personas, sobre lo que significa construir algo que dure más que un ciclo de mercado, sobre cómo la industria gastronómica, en lugar de ser el ejemplo más visible de la explotación, puede ser un modelo de dignidad laboral. Y en algún momento de la conversación, sin decirlo abiertamente, dejaron de evaluarse mutuamente como restauradora y consultora. Se convirtieron en 2 personas que llevaban décadas planteándose las mismas preguntas desde diferentes perspectivas. Finalmente Andrea, la joven mesera de 27 años, interrumpió la conversación. «Señora Vargas», dijo con una mezcla de respeto y urgencia, «lo siento. Tiene una llamada de Tokio. Dicen que es urgente», dijo. Elena miró su reloj por primera vez en horas. Eran las 12:15. Sin darse cuenta, habían estado hablando durante más de 3 horas. No recordaba cuándo fue la última vez que le había pasado algo así. «Dile que llamaré en 10 minutos», respondió Elena. Cuando Andrea se marchó, Elena se volvió hacia Carlos. «Tokio, el restaurante que abrimos hace 8 meses», dijo. «¿Hay algún problema?», preguntó Carlos. «Siempre hay problemas cuando se entra en un nuevo mercado», dijo Elena mientras empezaba a recoger sus cosas. «Diferencias culturales que no había previsto. Mi equipo allí necesita más apoyo del que yo puedo ofrecer desde aquí», dijo. Carlos se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Conozco a 3 personas en Tokio. Son chefs con experiencia en equipos internacionales. Llevan años quejándose de que las cadenas extranjeras llegan a Japón sin entender en absoluto la cultura local del servicio». Elena se detuvo. «¿Los conoces personalmente?», preguntó. «Trabajé con uno de ellos hace 15 años. A los otros 2 los conozco a través de él», dijo Carlos. Abrió su libreta y escribió 3 nombres y los números de cada uno. Arrancó la página y la deslizó sobre la mesa. «No te prometo nada, pero si llamas en mi nombre al menos te responderán». Elena cogió la hoja. 3 nombres, 3 números, sin condiciones. «¿Por qué?», preguntó Elena directamente. Carlos la miró con esa franqueza que ella ya empezaba a reconocer. «Porque hay una solución a tu problema en Tokio, y porque los 3 se merecen trabajar con alguien que aprecie lo que hacen», respondió. Era un gesto inesperado, y precisamente por eso era más valioso que cualquier contrato. «Gracias», dijo Elena, y esa palabra le sonó más sencilla y sincera de lo que esperaba. Se levantó y se dirigió hacia la puerta para marcharse, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Carlos dijo, «Mañana a las 8 de la mañana tengo una reunión con mi equipo europeo. Si estuvieras allí la situación sería diferente». Una pausa. «No como consultora externa, como alguien con quien pienso construir algo juntos. Si te interesa», dijo Elena. Carlos la observó un momento. «¿A qué hora termina la reunión?», preguntó. «Depende de lo que hablemos», respondió Elena. «¿Dónde?», preguntó Carlos. «Aquí». Elena miró a su alrededor. «Siempre trabajo mejor en mi propio espacio», respondió. Carlos cogió su cuaderno mojado. «A las 8», dijo.
La reunión del día siguiente duró 6 horas. El equipo de Elena estaba formado por 7 personas que llevaban entre 5 y 16 años trabajando con ella. Cuando Carlos entró a las 8 en punto, lo observaron con la cautela que se muestra a cualquier extraño que llega a un territorio desconocido. Esa cautela duró exactamente 15 minutos. Carlos señaló un problema en la estrategia de expansión en Europa que nadie del equipo había mencionado. No porque no lo vieran, sino porque llevaban semanas intentando resolverlo y no habían encontrado una solución. El problema no es el mercado, dijo Carlos mirando las cifras en la pantalla. El problema es que intentan copiar exactamente lo que funciona en Latinoamérica. Pero en Europa Central, la relación entre el cliente y el personal de servicio es fundamentalmente diferente. No es peor, es diferente. Y sus empleados locales lo saben, pero no saben cómo decirlo sin que parezca una crítica. La sala se quedó en silencio. Elena miró a Rodrigo, el director de operaciones internacionales, que llevaba 4 meses intentando explicar precisamente ese problema. Sí, dijo Rodrigo lentamente. Exactamente así. A partir de ese momento, el tono de la conversación cambió por completo. Carlos no ofrecía soluciones preparadas. Hacía preguntas para iniciar la conversación. Señalaba las contradicciones entre lo que decía el equipo y lo que mostraban las cifras. Relacionaba las experiencias de los diferentes mercados de formas que a nadie en la sala se le habían ocurrido. Y escuchaba de verdad. Tomaba notas en un cuaderno nuevo porque el de ayer todavía estaba secándose en algún lugar. A las 2 de la tarde, cuando Marta trajo la comida del equipo en bandejas, Carlos fue el primero en levantarse para ayudar a repartirla. Elena lo observó desde su silla. Era un pequeño gesto. Pero en una sala llena de directivos que rara vez se fijan en lo que trae alguien, ese tipo de detalle no pasa desapercibido. Después del almuerzo, cuando el equipo comenzó a recoger sus cosas, Rodrigo se acercó silenciosamente a Elena. ¿Dónde lo encontraste?, le preguntó. Me hice pasar por una mesera que te sirvió café, respondió Elena en el mismo tono de voz bajo. Rodrigo la miró por un momento. Por supuesto, y se marchó sin añadir nada más, porque después de trabajar con Elena Vargas durante 16 años, había aprendido que sus métodos rara vez tenían sentido a primera vista, pero casi siempre resultaban acertados. Las complicaciones surgieron 3 días después. Elena estaba en su oficina del piso 24 de Torre Cima cuando Marta entró con una expresión como si trajera malas noticias. «Hay alguien abajo», dijo. «Dice que necesita hablar con usted». No ha querido dar su nombre, solo ha dicho que tiene que ver con Carlos Mendoza. Elena dejó el bolígrafo. «¿Cómo es?» «Es una mujer, de unos 40 años, bien vestida, muy seria». 10 minutos más tarde, Elena estaba sentada frente a Isabel Fuentes en la pequeña sala de reuniones del segundo piso. Isabel era una consultora independiente, tenía su tarjeta de presentación en la mano y parecía haber reflexionado mucho antes de venir. «Llevo 20 años trabajando en el sector de la consultoría gastronómica», comenzó Isabel sin andarse con rodeos. «Conozco a Carlos Mendoza desde hace 15 años. Y esperó Elena. Y hay algo que quiero que sepa antes de firmar cualquier acuerdo con él». Isabel puso un delgado expediente sobre la mesa. Hace 4 años, Carlos aconsejó a un inversionista europeo que no se asociara con una cadena de restaurantes colombiana. El informe fue demoledor. La cadena perdió el contrato, no consiguió financiación y cerró 18 meses después. 120 empleados perdieron su trabajo. Elena miró el expediente, pero no lo abrió. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque el dueño de esa cadena era mi socio». Isabel no le quitó los ojos de encima, y porque el informe de Carlos contenía errores que nunca se hicieron públicos. ¿Qué tipo de errores? Describió condiciones laborales deficientes que no existían, cifras financieras fuera de contexto, técnicamente verificables en cada punto, pero en su conjunto un relato completamente falso. Isabel finalmente empujó el expediente hacia Elena. «Quiero que lo sepas antes de que sea demasiado tarde». Elena abrió el expediente. Lo leyó en silencio durante unos minutos. Era un informe de consultoría, denso, técnico, aparentemente objetivo, y a medida que lo leía, algo comenzó a funcionar en su mente. «¿Tienes el informe original de Carlos?», preguntó. Isabel sacó otro documento. Elena lo leyó con la misma atención. Luego puso los dos uno al lado del otro. Pasaron 5 minutos, luego 10. «¿Puedo quedarme con copias de estos?», preguntó finalmente. «Para eso he venido». Cuando Isabel se marchó, Elena llamó a Rodrigo. «Tienes que comprobar algo», le dijo. «Una cadena de restaurantes colombianos que cerró hace 3 años. El dueño se apellida Fuentes». «¿Qué busco?» «Todo». Rodrigo llamó 4 horas después. «La cadena cerró», confirmó. 117 empleados. «Pero Elena, hay algo más». Una pausa. El socio de Isabel Fuentes llevaba 2 años negociando la venta de la cadena al competidor directo de Carlos Mendoza.
Si el acuerdo se hubiera cerrado, este competidor habría obtenido acceso a 3 mercados que eran clientes exclusivos de Carlos. Elena se quedó en silencio. Elena, sí. Gracias, Rodrigo. Colgó el teléfono y miró fijamente los 2 documentos que tenía sobre la mesa durante un largo rato. Luego llamó a Carlos. Quedaron encima a las 6, una hora en la que el restaurante estaba entre el servicio de mediodía y el de la cena, y el salón principal estaba casi vacío. Elena había reservado una mesa junto a las ventanas. Cuando Carlos llegó y vio la expresión de Elena, se sentó sin decir nada y esperó. Elena puso los 2 documentos sobre la mesa. Carlos los miró, primero con reconocimiento, luego con una expresión más compleja. Isabel Fuentes, dijo simplemente, estuvo aquí esta mañana. ¿Qué le dijo? Que su informe había arruinado la empresa de su socio. Elena lo miró directamente. ¿Es eso cierto? Carlos tomó los documentos, los examinó en silencio. Su expresión no era la de alguien que había sido sorprendido, era la expresión de alguien que había estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. El informe es técnicamente correcto en todos los puntos que evalúa, dijo finalmente. Eso no responde a mi pregunta. No. Carlos dejó los documentos sobre la mesa. La cadena del socio de Isabel tenía problemas reales, pero el informe no reflejaba todo el contexto. Y sí, hubo consecuencias que no pude prever por completo. Elena esperó. El socio de Isabel me pidió que cambiara algunas partes antes de escribir el informe. Carlos la miró directamente. A cambio me darían una parte del negocio que habían creado. Lo rechacé, y escribí lo que vi, sin escribir todo el contexto. Cometí un error de juicio sobre la importancia de algunos factores. Una pausa. No fue el informe más completo que he escrito, pero tampoco fue honesto. Elena tomó los documentos y los guardó en la carpeta. ¿Por qué no lo haces público?, preguntó. Porque hacerlo implicaría revelar que me ofrecieron un soborno y que lo rechacé. Carlos la miró a los ojos. Y eso convertiría esta complicada historia en un espectáculo público que no beneficiaría a nadie, especialmente a los 117 empleados que perdieron sus trabajos. El silencio que siguió duró casi un minuto. Tengo que pensarlo, dijo Elena finalmente. Lo sé, y tienes que darme acceso a todos los informes que tienes sobre los 3 mercados europeos que estamos evaluando. No los resúmenes, todos. Los tendrás mañana por la mañana. Elena asintió con la cabeza. Se levantó para marcharse, pero esta vez fue Carlos quien habló antes de que ella llegara a la puerta. Elena se detuvo. La razón por la que rechacé ese soborno no fue solo ética. Me había ganado una reputación de honestidad durante 20 años y no iba a venderla. Una pausa. La razón por la que quiero trabajar con usted es diferente, porque en 30 años ha construido algo que realmente respeto, y eso es algo más raro de lo que parece. Elena lo miró un momento. Mañana a las 8, dijo, y se marchó. Los informes llegaron a las 7 de la mañana, completos sin editar, con notas al margen incluidas. Elena pasó 2 horas leyendo los informes. Eran los documentos más honestos que había visto en años. Señalaban los problemas, sí, pero también mostraban oportunidades que ningún otro consultor había detectado antes. Refutaban algunas de sus suposiciones con datos sólidos, y en muchos puntos aceptaban claramente la incertidumbre en cuestiones que otros consultores habrían tratado como si fueran definitivas. A las 9:30 llamó a Rodrigo. ¿Has revisado los datos del informe europeo que te di ayer? Trabajé hasta las 11 de la noche. Una pausa. Los datos son fiables, Elena. Se han comprobado todas las cifras que se podían comprobar. Y las estimaciones, si acaso, son prudentes. Elena colgó el teléfono y se quedó en silencio durante un rato. Luego llamó a Carlos. ¿Cuándo puede venir a Madrid? Una breve pausa. ¿Cuándo quiere que vaya? La semana que viene. Iré, tengo una condición, añadió Elena. Antes de hacer ninguna declaración, quiero que conozcas a mi equipo, no como consultor externo, sino como alguien que va a trabajar con ellos. De acuerdo. Y Carlos, Elena contempló la ciudad bajo el sol matutino desde la ventana de su oficina. Lo que me contaste ayer sobre el informe, las cosas que no hiciste públicas para proteger a los empleados, una pausa, también son importantes. No hubo respuesta inmediata. Luego, gracias. 6 meses después, la expansión de Elena Vargas en Europa había salido del estancamiento y se había convertido en la historia de crecimiento más comentada del sector gastronómico internacional. 3 nuevos restaurantes en Madrid, Berlín y Ámsterdam, 140 nuevos puestos de trabajo, y una filosofía de gestión que diversos medios especializados comenzaron a denominar el modelo Vargas Mendoza. Ambos se sorprendieron cuando vieron ese nombre por primera vez. Estaban sentados en una mesa junto a las ventanas del restaurante de Madrid, con vistas a una plaza bañada por el sol del mediodía. El equipo local celebraba en las mesas cercanas el primer mes con el máximo de ocupación. Carlos puso el artículo sobre la mesa, con una expresión que Elena aprendió a interpretar como diversión sincera.
Elena leyó el artículo, luego lo dejó sobre la mesa. El modelo Vargas Mendoza, repitió. Los periodistas simplifican todo, dijo Carlos. No siempre es así. Elena miró hacia la sala, donde su equipo reía y hablaba con la energía de gente que trabaja en algo importante. Luego lo miró a él. A veces las simplificaciones son acertadas. Carlos la miró con esa expresión directa que ya no intentaba entender, porque había aprendido que solo significaba lo que pensaba. Empezamos con una prueba, dijo Elena. Los dos nos evaluábamos sin saberlo, y al final construimos algo que ninguno de los dos había planeado. ¿Te parece mal? Carlos miró el artículo sobre la mesa. Luego miró por la ventana a la soleada plaza. Luego miró a Elena. Creo, dijo con la misma franqueza que había mostrado desde el primer día, que es el mejor resultado que he obtenido en toda mi carrera. Elena sonrió, sin calcular el efecto con sinceridad. Llevo 30 años en este negocio, dijo, y nunca había encontrado a nadie que me evaluara de la misma manera. La diferencia, respondió Carlos, es que a ti te llevó una mañana. A mí, 6 semanas. La paciencia tiene su valor. La impaciencia también, dijo. Si hubieras sido paciente, seguiríamos observándonos desde la distancia. Afuera, en la plaza, el sol de Madrid brillaba sobre las mesas al aire libre, donde personas de todas las edades compartían su almuerzo. Dentro del restaurante, el equipo de Elena seguía celebrando, y en una mesa junto a las ventanas, 2 personas que llevaban semanas intentando descubrir quiénes eran, se dieron cuenta de que aún les quedaba mucho por descubrir. Pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos tenía prisa, porque algunas de las mejores historias no comienzan con una entrada triunfal, ni terminan con un discurso ante una multitud. Comienzan con una cafetera que se vuelca en el momento menos oportuno, y terminan con 2 personas que descubren que la única prueba que realmente importa es la que nadie había planeado. Y el trabajo real, como la vida real, siempre es más valioso cuando se basa en cosas que no se pueden comprar.